Es curioso, párate a pensarlo. Seguramente tú como yo vivas en una casa o en un piso con una puerta a la entrada. Una puerta que nos aseguramos de dejar bien cerrada cuando salimos de casa o cuando nos vamos a la cama a dormir. Una puerta que tiene cerrojos, cerraduras, llaves, pasadores, que quizá incluso sea una puerta blindada. Tenemos tal vez alarma antirrobo o antiocupas. Porque tenemos miedo, y es lógico tenerlo, de que pueda venir alguien o algo a perturbar nuestra vida, a estropearla, a hacer daño a los seres que amamos y a robarnos lo que más queremos. Todos lo hacemos, yo también. Sin embargo, dejamos la puerta abierta a algo que nos es mucho más preciado, que es mucho más valioso, o que al menos es muy valioso: nuestras mentes. Diariamente escuchamos las voces de 1001 personas que nos cuentan historias, que nos dan consejos, que nos dicen cómo debemos vivir, lo que tenemos que hacer, que nos dicen cómo debemos entender la vida, ya sea de una forma explícita o de una forma más sutil, a través de relatos, a través de historias. Lo hacemos todos. Pero ¿quiénes son esas voces a las que dejamos pasar en nuestras vidas, al interior de nuestras cabezas, que nos dejan tocarnos por dentro? Bueno, pues la pregunta creo que es hoy más relevante que nunca. Porque esas voces pueden no pertenecer a una persona, pueden pertenecer a una máquina. Cada vez más. Y esto es inevitable. Llevo años grabando historias, tanto aquí en YouTube, en este canal, como en aquel otro anterior que quizá algunos recordaréis, como en el podcast Divergencia Cero, en iVoox, o en mi magnetofón, o donde quiera que fuese. Y llevo décadas entrando en la cabeza de gente que lee lo que escribo o escucha lo que relato. Creo que ha llegado el momento de hacer aquello que ninguna inteligencia artificial puede hacer, o al menos puede hacer con honestidad, a día de hoy, y creo que nunca. Que es ni más ni menos que deciros quién soy. ¿Quién es ese tío al que dejas entrar en tu casa, que te arrulla quizá mientras duermes, cuya voz te acompaña y te cuenta historias suyas o de otros? ¿A quién demonios estás dejando entrar? ¿A quién demonios estás dejando las puertas abiertas de tu casa? Bueno, pues ha llegado el momento. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Bien, sabéis que el nombre del canal es Marc R. Soto y ese es mi nombre, Marc R. Soto, aunque no del todo. La R, aunque siempre he bromeado con que es la R de robot, en un guiño a las sagas de robots de Isaac Asimov, ya sabéis, Daniel R. Olivaw, Giscard, no recuerdo cuál era el nombre de... Sí, Giscard R. Reventlow. No, la R en mi caso de Marc R. Soto no es de robot, es de Rodríguez, es mi primer apellido, Marc Rodríguez Soto. En algún momento decidí dejar de firmar mis historias como Marc Rodríguez Soto y empezar a hacerlo como Marc R. Soto. Lo hice por cuestiones gramatísticas o de marketing. Me parecía que Marc R. Soto era más fácil de pronunciar que Marc Rodríguez Soto. No había más que eso. Bueno, y también por intentar asemejarme un poquito más a los autores que me flipaban de chaval, como Arthur C. Clarke o J.R.R. Tolkien. Más cosas. Tengo una cicatriz aquí, en mi mano izquierda, soy zurdo. Aquí tengo una cicatriz, producto de cuando tenía 1 año de edad, que me escapé
arrastré una mesita, agarré el único cable pelado que había en la casa y por poco morí electrocutado. Eso implica que mientras que todos los demás niños de mi colegio aprendían cuál era la izquierda y la derecha pensando con qué mano escribo o con qué pie pateo un balón, yo lo aprendí tocándome la cicatriz. Durante años siempre he vuelto a tocar esta cicatriz. Eso de alguna forma te tiene que marcar, te tiene que recordar esa historia en la que casi falleciste de pequeño. En la misma mano tengo un anillo que tiene casi 10 años de antigüedad de cuando me casé. Soy un hombre casado, felizmente casado. Tengo 50 años, lo que implica que me casé con 41, lo que implica también que he tenido una vida bastante azarosa en lo sentimental, con algunos aciertos y muchos fracasos. Algunos culpa mía, otros no. Todo eso de alguna manera me ha tenido que marcar. Crecí en Santander, crecí en Cantabria, en un pueblo de Cantabria, en un valle, rodeado de montañas, donde se quedaban las nubes encerradas durante semanas y llovía durante semanas en invierno. Eso de alguna manera también me ha tenido que marcar y probablemente explique por qué me gusta tanto Castilla, donde no hay montañas, donde puedes ver el horizonte a lo lejos. O por qué me gusta el mar, no porque haya crecido en Cantabria, que es una región marinera, ya os digo, yo crecí en los valles interiores, sino porque una vez más no hay montañas. Eso también de alguna manera me tiene que haber marcado. Estudié una carrera que detestaba, ingeniería química. Una carrera que sabía que jamás ejercería, porque la odiaba, y nadie que odie una carrera como ingeniería química puede dedicarse a ser ingeniero químico. La vida de miles de personas dependen de lo bien o mal que haga su trabajo. Así que estudié esa carrera con una terrible desgana, mientras me fumaba las clases para ir a escribir relatos de terror. Eso me tiene que haber marcado. Dejé la carrera a falta de unas pocas asignaturas. De hecho, hice el proyecto de fin de carrera, pero no lo entregué porque me faltaban algunas asignaturas de cuarto, alguna de tercero, y abandoné la carrera y me fui a Madrid a trabajar como informático. Eso me tiene que haber marcado, ese fracaso seguido de un éxito, salir de las montañas, ir a la gran capital, perseguir por fin el sueño de ser escritor. Eso me tiene que haber marcado. Cuando me mudé a Madrid, me mudé a un estudio de 20 o 22 metros cuadrados que me prestó un amigo, también escritor, me alquiló un amigo, también escritor. Era el bajo de una corrala y hasta altas horas de la madrugada se escuchaba la música, merengue, bachata, de los vecinos. Eso me tiene que haber marcado. Al final de mi estancia en aquella casa, hubo una plaga de cucarachas. Recuerdo estar tumbado en la cama a oscuras y escuchar o imaginar que escuchaba el correteo de las patitas de las cucarachas por la casa. Eso me tiene que haber marcado. Desde siempre grabo historias. Empecé a grabar relatos, ya os los comenté en otro vídeo, porque quería comprobar que lo que yo escribía sonase a español, tuviese buen ritmo, cierta musicalidad. Lo hacía al principio con un micrófono cutre apoyado en un vaso de cristal. Así grababa por entonces. Luego fui mejorando. Tuve que aprender a manejar el Audacity o los softwares de edición de sonido que tuviese a mano. Eso me tiene que haber marcado. Tuve parejas y las dejé. Tuve parejas y me dejaron. Todo eso me tiene que haber marcado. A día de hoy tengo 50 años, acabo de cumplirlos hace 6 meses aproximadamente. Estoy casado, como os decía, felizmente casado. Tengo 2 niñas preciosas, que no son hijas biológicas mías, sino que son niñas de acogida y que tarde o temprano se irán. Eso me tiene que estar marcando. ¿A dónde voy con todo esto? Quizá lo importante aquí no sea que sepáis quién soy, sospecho que en el fondo tampoco os importará demasiado. Pero la frase que he ido repitiendo durante toda esta disertación, durante toda esta charla es:
me tiene que haber cambiado, me tiene que haber marcado. Y lo cierto es que es así. Todo lo que vivimos, todo lo que hacemos, las decisiones que tomamos, las que acertamos, las que fallamos, los éxitos, los fracasos, todo nos marca. Todo empapa nuestra visión del mundo, nuestra voz. Ah, pero es que aquí estábamos hablando de voces. Y eso es lo importante. Las voces humanas, cuando cuentan historias, no solamente cuentan la historia que escribió el autor en su día, la mezclan inevitablemente con todo aquello que han vivido. Y producto de esa mezcla está la emoción que se le pone o se le deja de poner a lo que se escribe. Y ahora tenemos a la inteligencia artificial, tenemos a las voces artificiales. Y yo confieso que soy un gran fanático de la tecnología y que intento estar siempre en la punta de lanza de los avances tecnológicos, y eso incluye, por supuesto, la síntesis de voz y la inteligencia artificial. Basta charlar un rato con ChatGPT para darse cuenta de cómo cada vez imitan mejor la cadencia humana, las respiraciones, los suspiros, las risitas entre dientes. A veces incluso se les intuye una sonrisa al dar la respuesta. Y son los modelos de conversación en español, que están muy por detrás de los estadounidenses. Allí son todavía más humanos o más humaniformes, por volver otra vez a la nomenclatura de Isaac Asimov referida a los robots humaniformes. Cada vez más. Y los propios americanos lo que tienen no son los modelos más avanzados. Los modelos más avanzados están, sospecho, que a buen recaudo, intentando que, pues que más gente vaya adoptando esta inteligencia artificial, la vaya usando y la vaya sobre todo aceptando. Porque hay un sentimiento anti-inteligencia artificial por todas partes. Yo lo noto en el canal. De hecho, una de las grandes apuestas del canal es sin inteligencia artificial o con voz humana, que viene a ser lo mismo, como debe ser. Hay un rechazo cada vez mayor a lo que escriben las inteligencias artificiales, a lo que dicen, a lo que componen, a lo que hablan, a lo que generan. Pero no me engaño y no os engañéis tampoco vosotros. No lo hagáis. Mejorarán. Y si bien a día de hoy se puede notar, si eres un poco hábil y prestas atención, cuando una voz es de inteligencia artificial, suele haber una falta de riqueza en los graves y un cierto sonido enlatado en esas voces, aunque ya os digo, a día de hoy esto sea así, acabará desapareciendo. Estoy convencido de que esas inteligencias artificiales que están evolucionando en centros de datos que consumen millones y millones de litros en algún lugar del mundo, eso está ya más que subsanado. Y si no lo sacan es porque, de momento no hace falta y porque quizá nos cagásemos de miedo si lo hiciesen. Pero hay algo que no puede hacer una inteligencia artificial. Creo, porque se me viene a la cabeza la película de Blade Runner, luego os comento. Creo que no puede haber vivido. Y creo que es eso. Creo que es el haber vivido lo que hace que siga teniendo futuro la narración humana. Sí, por supuesto, habrá audiolibros, maravillosos audiolibros, narrados con la voz de Constantino Romero, vuelto de entre los muertos, narrados con voces perfectas y maravillosas, con emociones, ojo, con actores de doblaje generados por inteligencia artificial. Probablemente una inteligencia artificial se encargue de analizar el texto, otra de diseñar el guión de voces de ese texto, qué voces tiene que interpretar cada parte, otro de añadir los matices y por último alimentar a cada voz para que graben maravillosamente, mejor de lo que yo podría hacerlo jamás, alguno de esos textos. Y
entrarán en vuestras casas. Lo escucharán vuestros hijos, vuestros nietos, vosotros mismos. Y estará entrando en vuestra cabeza y estará emocionándoos algo que no es humano. Es algo que está ocurriendo ya. Hay gente enamorada de ChatGPT, gente para la cual ChatGPT es un amigo al que contárselo todo, alguien que siempre le escucha, que siempre le apoya, alguien que lloraría si de repente ChatGPT o Gemini o Claude o quien sea desapareciera de sus vidas. Pero me gusta pensar que responder a la pregunta de quién soy es lo que diferencia una historia, un narrador de historias de una inteligencia artificial. Me gusta mucho Joaquín Sabina, siempre me ha gustado. Supongo que porque soy escritor y porque me gusta Quevedo y el Siglo de Oro y la poesía, y eso hace que las letras de Sabina inevitablemente pues me lleguen o resuenen conmigo de alguna manera. Ahora bien, las canciones de Sabina, cantadas por Sabina, son de una manera y cantadas por otros son de otra. Puedo citaros 20 canciones distintas para demostrároslo. Ana Belén cantando Peces de Ciudad no tiene nada que ver con Joaquín Sabina cantando Peces de Ciudad. Y como esas muchas otras. ¿Quién me ha robado el mes de abril? No es la misma canción interpretada por el Sabina joven frente al Sabina más cascado, más tabernario, con la voz más cazallera. Son las marcas de lo que ha vivido, lo que le ha marcado, lo que hace que la misma canción sean distintas canciones. Cuando era pequeño, mi padre tenía una colección de vinilos de Karajan, Herbert von Karajan, creo que es el nombre completo del famoso director de la, lo voy a inventar, Filarmónica de Berlín, con todas las sinfonías de Beethoven y bueno, pues bastantes discos más que ahora mismo no recuerdo. Y los tenía porque le gustaba a ese director en concreto, ese director de orquesta. La partitura es la misma que compuso Beethoven y la puede interpretar una inteligencia artificial a la perfección, sintetizando todos y cada uno de los instrumentos musicales. Incluso un buen prompteador de inteligencia artificial puede generar versiones únicas, emotivas y completamente distintas de todo lo demás de esas sinfonías que compuso Beethoven. Pero no sé qué deciros. Yo sigo pensando que falta algo ahí, que falta algo más. Quiero poder leer la biografía de Karajan para poder entender por qué dirigía como dirigía. Quiero leer la biografía de Joaquín Sabina para poder saber y poder entender por qué escribía las letras que escribía o que escribe, porque sigue con nosotros, por qué las canta como las canta, por qué tiene la voz que tiene, por qué sigue yendo a los escenarios, que tiene un pufo con Hacienda, que está enamorado de una limeña, que tuvo X mujeres, X hijas, esta canción está dedicada por esto, esta tiene que ver con esto otro. Para poder entenderlas y poder saborearlas y poder entender por qué las canta como las canta. Y bueno, luego si David Bustamante quiere cantar y nos dieron las 10, pues me parecerá muy bien. Creo que no habrá mucha diferencia, salvo que de repente descubra algo en Bustamante que no conozco, que haga que valore muchísimo o que aprecie de una manera especial, más allá de la letra y la melodía, la canción de Joaquín Sabina en su voz. Por tanto, ¿quién soy? ¿Cuánto de lo que soy lo debo a lo que aprendí de pequeño, a los errores que cometí, a los éxitos que tuve? Cómo todo eso se ha quedado marcado en mi percepción, en mi forma de leer. Quizás sea presuntuoso pensar en esto. Quizás sea presuntuoso pensar que los humanos somos especiales. Quizás no seamos más que procesadores de datos, aquí dentro, en nuestra cabeza, procesando datos e interpretándolos de una manera u otra, y eso es completamente replicable. Pues bueno, pues quizá lo sea. Os comentaba antes lo de Blade Runner,
hablando de las marcas, de lo que nos marcó en el pasado, de todo lo que hemos vivido y que nos ha traído hasta aquí y que seguramente a ti también te pase y probablemente quizá ahora escuchando estas palabras puedes estar pensando a mí me marcó esto, a mí me marcó esto otro. Quizá. Os lo comentaba lo de Blade Runner porque precisamente lo que Philip K. Dick en Sueña en los androides con ovejas eléctricas, que es la novela en la que está basada la película de Blade Runner, planteaba, bueno, no es algo original, se ha planteado muchas veces antes, pero es la más conocida, era que los replicantes, esos seres humanos artificiales y por tanto con inteligencias artificiales, debían tener recuerdos artificiales para poder conformar su personalidad. Es decir, que ellos también habrían vivido y que esa vida había sido programada de antemano e implantada en su cerebro. Llegados a ese punto, si las inteligencias artificiales, en lugar de aprender a ser grandísimas imitadoras, como lo son ahora mismo, empiezan a ser grandísimas vividoras, y lo que tú promptees sean recuerdos del pasado y vivencias, ¿hasta qué punto serán indistinguibles de nosotros? No lo sé. Creo que estaremos jodidos en el momento en el que tú le puedas preguntar a una IA quién eres y te responda diciéndote un anillo, una cicatriz, un valle entre las montañas, una carrera dejada a poco de terminar, una huida a Madrid, unos desengaños. Estaremos jodidos ahí. Pero mucho, ¿eh? Piénsalo. Piénsalo. Y eso es lo que os quería contar hoy. Simplemente me apetecía responder a esa pregunta. ¿Quién soy? ¿Quién es esa persona que os lee historias y os cuenta el rollo? Os lo cuento desde la confianza de que creo que os importa. Yo casi todo lo que hago, lo hago desde la perspectiva de me gustaría que me lo hicieran a mí. Y como a mí me gustaría saber más de la gente que me cuenta historias, pues digo, pues quizá al otro lado también a ti te pase lo mismo. Bueno, pues ahora ya nos conocemos un poquito más. De momento, la R en Marc R. Soto sigue siendo de Rodríguez. Cruza los dedos, porque no llegue el día en que la R sea de robot.